Bueno, vamos entonces a respondernos antes de avanzar en los tipos de simbolismo que están presentes en el Apocalipsis a ¿qué es un símbolo? Vamos a hacerlo, vamos a responder esta pregunta a la luz de una imagen sugestiva que nos presentara este filósofo alemán, Hans-Georg Gadamer, que propone esta imagen. Y él dice que el significado del símbolo y las implicaciones del término símbolo se remontan a la etimología griega y tienen que ver con una costumbre ancestral. ¿Qué quiere decir símbolo? Dice este autor. Es, en principio, una palabra técnica de la lengua griega y significa tablilla de recuerdo. Eso significa ancestralmente el término símbolo. ¿Por qué? En principio, el anfitrión le regalaba a su huésped la llamada tessera hospitalis, o sea, la tablilla del recuerdo, que tiene que ver con una tarjeta de hospitalidad, más o menos así, que consistía en esto: romper una tablilla en dos, conservando la mitad para él, para el anfitrión, para el dueño de casa, y regalándole la otra al huésped. ¿Para qué? Si al cabo de 30 o 50 o 100 años vuelve a la casa un descendiente de este huésped, puedan reconocerse mutuamente juntando los dos pedazos. Una especie de pasaporte en la época antigua, ¿no? Este es el sentido técnico originario de la palabra símbolo, algo con lo cual se reconoce un antiguo conocido. Siguiendo esta tradición, la dinámica del símbolo entonces es unir dos fragmentos separados para despertar el recuerdo de una acogida. Las dos mitades de una tablilla del recuerdo contienen el cúmulo de experiencias nacidas en ambientes de hospitalidad. Y entonces, develar un símbolo significa contemplar en todo lo que se corresponde con él, complementar en un todo lo que se corresponde con él, es decir, acercarnos a la otra parte de la tablilla para reconocer la totalidad del significado. Y entonces, de este modo, símbolo significa poner juntos, evocando la unión de estas dos partes de una realidad separada. Por eso, el símbolo tiende a unir en vez de la palabra diablo, que sería la contraria, que tiende a separar. Esto es importante porque el Apocalipsis es un libro de símbolos y entonces un drama literario, religioso, que solo se entiende comprendiendo los símbolos, las figuras, atendiendo estas categorías simbólicas del Antiguo Testamento, como también las categorías simbólicas propias del autor, que va creando estos símbolos. Pero está en nosotros unir una parte con la otra, la real con el significado que el autor le quiere dar. Vamos entonces a ver algunas características, las más importantes, de los distintos tipos de símbolos que podemos encontrar a lo largo de todo el libro. Primero y más importante, diría yo, es el mundo del simbolismo cósmico. En el simbolismo cósmico, el autor toma del Antiguo Testamento, sobre todo, dos niveles de significado, como en todo símbolo, ¿no? El que ya tenía el símbolo, o sea, el físico, el real, el cielo en concreto, y su carácter simbólico. En este caso, el cielo es el firmamento real, en su carácter físico, como todos sabemos, pero también allí el autor del Apocalipsis en el cielo ubica todas las visiones. Esto quiere decir que es la zona ideal de la trascendencia divina.
es el territorio, es la sede de Dios. También tenemos la tierra como lugar que habita la humanidad. Como les decía, ahí tienen los ejemplos, ¿no? en el apunte. Después tenemos la tierra entonces como territorio de la humanidad, pero como lugar de inmanencia, como simbolizando la zona de inmanencia histórica, en donde residen los hombres. También tenemos las estrellas que, además de tener su sentido físico, tienen un sentido trascendente a la realidad humana. Los rayos, los truenos, manifestaciones de la teofanía divina, que suelen designar o tener que ver con la voz potente de Dios que quiere ser escuchada. Tenemos la nube como símbolo de lo divino, el sol, que es un astro, pero también indica la trascendencia divina. Después está la luna, que también es un astro, pero indica el tiempo, es el símbolo de todo lo que tiene que ver con el tiempo. Y el mar, excepto cuando aparece como una masa de agua creada por Dios, es símbolo del mal. Es la sede de lo demoníaco, de la estructura de mal, de la bestia, del dragón, ¿no? Y por eso, bueno, en el capítulo 13 dice el texto que, capítulo 13, versículo 1, que vio surgir, Juan en su visión, vio surgir del mar una bestia, porque ahí en el mar reside el mal. Fíjense ustedes después todos los textos que tienen ahí en el apunte para ir buscando ejemplos. En el cosmos, entonces, ¿para qué recurrir al mundo cósmico para dar un mensaje a interpretar? Bueno, ¿por qué? Porque se desplaza el significado para decir que en el cosmos hay un ímpetu de novedad, hay una fuerza impulsora, característica del cosmos, que tiende a ir más allá del nivel actual de la realidad e invocar, digamos, sobre todo lo divino, excepto en el mar, casi siempre invoca algo que tiene que ver, y también excepto en la tierra, algo que tiene que ver con lo divino. Pero no solo involucra la trascendencia, sino que la trae, la hace cercana al mundo de la tierra o al mundo de los hombres. Muy bien, entonces, esto es fundamental para entender ahora las transformaciones cósmicas. Es verdad que hay una, digamos así, una categoría simbólica particularmente delicada, que es la de las perturbaciones cósmicas que aparecen, por ejemplo, en capítulo 6, capítulo 8 del libro del Apocalipsis, y que estas transformaciones cósmicas, el sol que se oscurece, la luna se convierte en sangre, el cielo que se enrolla, las estrellas que se caen, la tierra que se quema, las aguas que se convierten en sangre, etcétera, ¿no? De este tipo de transformaciones cósmicas, son como un simbolismo al cuadrado. Y entonces es importante que que las expliquemos y que las entendamos como tal. Son simbolismos. Todas estas alteraciones provocan una reacción en las personas. Las personas blasfeman, se asustan, lloran, se esconden, se mueren, reaccionan, ¿no? Por eso les decía que el cosmos trae a la Tierra y espera una reacción el autor del libro después de describir alguna situación con estas transformaciones cósmicas. Ahora, estas imágenes mal comprendidas o mal interpretadas son las que llevaron lamentablemente a identificar el Apocalipsis con catástrofe, con colapsos del cosmos, con aberraciones que producían mucho miedo, con el fin del mundo. Pero realmente es un hecho complejo, es verdad, pero hay que sintetizarlas o interpretarlas así. Por un lado, estas transformaciones parten de una convicción, y es que Dios es el creador de todo.
Dios es el que guía todo, es el dueño absoluto de todas las realidades creadas, de todo lo que hay en el cosmos. Y como les decía, tienen un mensaje, estas transformaciones tienen un mensaje que hay que escuchar. Buscan provocar una reacción, pero no tienen sentido en sí mismas. Dios puede esconder el sol, es decir, puede hacer un eclipse si quiere, total de sol, pero lo que quieren estas transformaciones cósmicas en el texto es colocarnos en el ámbito propio de la fe, es decir, apelar a la fe del orante, del creyente, del que escucha, pero también del autor del Apocalipsis. Podríamos sostener que la convicción del autor del Apocalipsis es creer firmemente que el mundo está guiado por Dios. Y por eso él, porque guía y no es un capricho de Dios, deshacer lo que él con tanto amor y armonía hizo, por eso es que hay que interpretarlas y hay que ir más allá de la letra. Con este cuadro simbólico, el autor está diciendo que hay un mensaje de parte de Dios que escuchar. Y entonces, el contexto de cada una de estas transformaciones explicará ese mensaje que Dios quiere dar. Por ejemplo, si el sol se vuelve negro, si la luna se vuelve sangre, si las estrellas se caen de la tierra a la tierra, prácticamente toda la vida se vuelve inhabitable, imposible. Y entonces el mensaje de parte de Dios o la advertencia que Dios quiere decirnos es esta. Atención, están yendo fuera del camino, se están portando mal. Su modo de hacer, sus opciones podrían llevarlo a la ruina, podrían destruir el mundo o podrían volverlo inhabitable. Y entonces, hoy diríamos que se trata de como de un mensaje ecológico. ¿En qué sentido? Porque los símbolos estos llaman la atención del hombre para que colabore con Dios y para que no sea destructor de la creación que ha recibido como un regalo. Entonces, estas perturbaciones cósmicas, ¿qué hacen? Expresan la presencia activa de Dios en la historia. Y más allá de toda referencia concreta, expresan transformación radical de la historia humana en su conjunto. Entonces, Dios quiere conducir el cosmos hacia una novedad desconocida, pero el cosmos tiene que cambiar bajo el poder de Dios que prepara un cielo nuevo y una tierra nueva, no una vida imposible de vivir o de transitar. Pero si nosotros, los seres humanos, no colaboramos y nos portamos mal o hacemos el mal, es como si Dios escondiera el sol, Dios transformara la luna en sangre, el cielo se enrollara. Es como si. Entonces, es como que el autor quiere llevarnos al cielo, a mostrarnos lo que Dios puede hacer, así como nosotros podemos hacer, digamos, transformaciones en este mundo y transformarlo para mal, Él también podría hacer inhabitable el planeta. Pero Él no lo hace porque Él es Dios bueno y Él siempre es una fuente de bien. Pero Él podría hacerlo. Nosotros, que sí somos a veces fuente de mal, hacemos inhabitable el mundo. Transformamos lo que es un don y que es gratuito y hermoso en una realidad inhabitable. Y entonces es solamente, estas transformaciones cómicas son solamente literarias, no son reales. Nunca la luna se convirtió en sangre ni las estrellas se cayeron del cielo. Son literarias para provocar una reacción y para decir lo inhabitable que es el mundo si no optamos por Dios, que es armonioso, equilibrado, que no es como nosotros caprichoso y que no deshace lo que hizo en algún momento, ¿no?